Para ello nos acompaña Juan Grabois, él es integrante de la Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos que llegó a Perú desde Argentina. Es miembro del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede, nos acompaña desde Lima. Es además abogado, experto en derechos humanos. Juan, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Un saludo para toda la audiencia. Muchísimas gracias. Han pasado ya más de 48 horas, Juan, desde que ustedes llegaban hasta Lima. Algunos de sus compañeros nos habían dicho previamente que tratarían de llegar a otras regiones del país para conocer de primera mano esto que está sucediendo. Sin embargo, la víspera, por ejemplo, vimos como en Lima la movilización convocada por centrales obreras y otras organizaciones fue multitudinaria. ¿Cómo lo evalúa usted? Nosotros, la verdad que en el poquito tiempo que estuvimos ya podemos, bueno, podemos ver el salvajismo que hay, ¿no? En la represión contra la población. Hemos tomado ya cientos de testimonios. Hay un estado de indefensión. Eso es muy feo. La gente se siente muy indefensa, que no tiene a quién recurrir. Entonces, cuando nos ve a nosotros con nuestros chalecos azules, estuvimos en la movilización y la gente nos pedía por favor que nos quedemos, que sentía que nuestra presencia era lo que iba a evitar que los repriman, que les hagan daño, que los maten. Y hoy que estuvimos en algunas sedes de organizaciones sindicales tomando denuncias, bueno, se llenaba de gente, ¿no? Eran cientos y cientos de personas que venían con sus actas donde se los acusaba de terroristas por hacer una manifestación pública en las redes sociales o por dirigir una organización de base de campesinos. Después, bueno, los familiares de los muertos, mucha gente que está aquí, que ha venido de las provincias a la manifestación, bueno, que tiene la idea de quedarse hasta que se le escuche su reclamo. Y en el día de la fecha hay una serie de grupos de compañeros y compañeras nuestras, abogados, activistas de movimientos sociales que están partiendo para las regiones más calientes, ¿no? La de Puno, la de Ayacucho, donde fueron, bueno, la de Jarica, donde fueron las masacres, los asesinatos, y para tomar estas denuncias porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos que han venido se alojan en los hoteles más caros y le dicen a la gente que vaya a esos hoteles a denunciar. La verdad que la gente tiene mucho miedo, no se quiere mover de las periferias, no se quiere, bueno, y así no se puede tomar noción de lo que está pasando, ¿no? Hay que ir a las provincias, que es donde están los muertos, hay que ir hay que hablar con la gente en los barrios, hay que hablar con los familiares, hay que garantizarles que no van a tener represalias y es el trabajo que nosotros venimos a hacer acá, más allá de nuestra evaluación general de la situación, que es, insisto, que hay un estado de represión contra los sectores más vulnerables, un racismo exacerbado y desatado contra las poblaciones campesinas e indígenas y una paralización del funcionamiento constitucional del país, ¿no? La- las garantías básicas del debido proceso y de, bueno, de todo aquello que se supone que tiene que ver con la República, que tanto proclaman quienes hoy están usurpando de alguna manera el poder público, no funcionan en Perú. Y una serie, porque lo hemos visto con el paso del tiempo, de violaciones de derechos humanos que se van sumando. De eso quiero preguntarle, después de escuchar este testimonio que lo veíamos más temprano. Esto sucedió, Juan, en Apurímac, donde, reiteramos, una persona murió, 18 heridos, hay 3 de gravedad. Y uno de esos heridos dijo que prefiero curarme yo solo, morirme, estaba muy mal, decían que sus personas más cercanas que se estaba desangrando, porque si me llevan al hospital me van a meter preso 10 años, diciendo que siempre cuando salen a protestar lo señalan
que son aliados al terrorismo, aliados a Sendero Luminoso o que incluso están aliados a sectores desestabilizadores en Bolivia. ¿Usted cómo ve esta situación? Porque además es lo que sale directamente de las fuerzas propias del Estado. Bueno, es así, ¿no? Existe terrorismo de Estado acá. Terrorismo de Estado, terrorismo mediático y terrorismo judicial. Por eso, como ciudadanos de la patria grande latinoamericana, hemos venido acá a poner el cuerpo por la población civil pacíficamente movilizada eh, a la que no solamente se la reprime y se violan todos sus derechos humanos, sino que hay una situación de discriminación rampante contra la mayor parte de la población que es indígena, que es humilde, que son trabajadores de la economía informal. Un despliegue represivo que de verdad parecían imágenes de los desfiles militares de Corea del Norte, ¿no? Para amedrentar a la población, una cosa estrafalaria. Cuando en los hospitales los heridos se abarrotan, es decir, una cosa horrible, horrible. Nosotros hemos ido a Colombia durante el paro nacional, a todos los lugares donde nos invitaron los organismos de derechos humanos y nos pidieron que vayamos a hacer una misión de verificación in situ, en Colombia durante el paro nacional, en Ecuador durante el paro nacional, en Bolivia durante el golpe de Estado. Y aunque hay muchas similitudes, acá, bueno, hay una cantidad de muertos particularmente alta, hay cifras oficiales de alrededor de 50, pero las cifras que tienen los movimientos sociales y organismos de derechos humanos superan las 70, hay personas desaparecidas, hay mujeres que han sufrido violación y abuso sexual, hay una práctica de disparar a la cabeza y al cuerpo con el armamento antitumultos, hay un hostigamiento no solamente a los dirigentes sociales y políticos que el régimen vigente considera opositores, sino lo más triste a sus familiares, a sus hijos. Es decir, hay una situación de terrorismo de Estado, digamos, ¿no? Y nosotros mismos ya empezamos a sufrir un poco el hostigamiento en los medios de comunicación. Todavía no nos han respondido las instituciones públicas los pedidos de audiencia que hemos solicitado y siguen lloviéndonos las denuncias, los videos, las imágenes que esperamos pronto poder hacer llegar a las instituciones tanto del Mecanismo Interamericano de Derechos Humanos, el Sistema Universal de las Naciones Unidas, como a los organismos políticos sudamericanos, desde la CELAC, UNASUR, para que se tomen las medidas que se presión internacional para que haya diálogo, que haya paz. Y la verdad es que efectivamente, como dijeron los manifestantes, creo que nuestro granito de arena durante el día de ayer ha sido poner el cuerpo para evitar que la represión se lleve la vida de alguien, que lastime a alguien y tratar de darle visibilidad a algo que está absolutamente censurado por los grandes medios a nivel latinoamericano. Invisibilizado en el mundo. En un punto particular, cuando usted nos habla, Juan, de lo que se le debe contar a los organismos internacionales, a la CELAC, a la UNASUR, a Naciones Unidas, no solamente desde nuestra América Latina, donde sea posible todo esto que está sucediendo tan dramático en Perú, es que no solamente se están usando las bombas lacrimógenas, que además se están usando mal porque van directamente a los rostros, por eso incluso no solo hay personas heridas, sino muertas por eso, pero también es que la fuerza pública está disparando. Hay muchísima evidencia, porque los videos allí lo muestran, de las personas que han muerto por el accionar directamente del disparo de manera frontal sobre la misma población en las manifestaciones. No, es que no, a ver, hay armamento, se está utilizando armamento de guerra. Eso creo que lo único que certificó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue la utilización de balas de plomo en Juliaca, en las grandes masacres que hubo, en donde hubo varias muertes. Eh, También hay situaciones, digamos, de cambios en los reglamentos policiales, por ejemplo, para que se permita la presencia de lo que acá llaman ternas, que son agentes provocadores dentro de las manifestaciones,
que inician algún tipo de disturbio para justificar la represión contra la población civil. Eso lo han puesto bonos especiales para las fuerzas de seguridad. Hay varias denuncias de que las grandes empresas que ven afectados sus intereses económicos por las movilizaciones están dando incentivos económicos a las fuerzas militares y de seguridad para que arrecien con la represión y utilicen métodos ilegales de, de confrontación con la población civil. Y esto se da en el marco de, si se quiere, de la definición de los sectores de poder, de no permitir que haya un cambio social en la estructura socioeconómica de Perú, de no permitir el gobierno de un presidente humilde de una provincia electo por su pueblo, de extorsionarlo, encarcelando a su hija mientras él era presidente, acorralarlo, tenderle una trampa, llevarlo a tomar decisiones equivocadas para finalmente constituir un gobierno que prácticamente con la cara de la señora Dina es el gobierno de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y de los grupos económicos. Entonces, es un poco este es el trasfondo eh, socioeconómico, político de la cuestión, que es parte de, es importante resaltarlo, porque aunque nuestra misión fundamentalmente verifica hechos objetivos, esos hechos objetivos no se pueden entender si no entendemos lo que pasó antes, y lo que pasó antes fue un hostigamiento realmente sin precedentes para derrocar con los distintos mecanismos híbridos que existen en este momento en América Latina, que se llaman guerra judicial, que se llaman lawfare, llamémoslo como querramos, pero que consisten en la supresión de cualquier gobierno que intente algún cambio social a favor de los sectores históricamente perjudicados por los monopolios. Parte de lo que se exige en las calles, y lo escuchamos hace 2 meses, el detonante fue la prisión para el presidente derrocado Pedro Castillo, es que salga Dina Boluarte, un gobierno de transición, que se cierre el Congreso, que se llame a elecciones generales justas, una Asamblea Nacional Constituyente. Esto es lo que hemos escuchado todo el tiempo. Y también se ha creado un movimiento por la liberación del presidente Pedro Castillo. ¿Han tenido la oportunidad de hablar con ellos, Juan? Nosotros estamos concentrándonos en hablar con los dirigentes de los movimientos sociales y las víctimas fatales, ¿no? Ese es el punto básico de nuestra misión. Sí, desde luego que hemos escuchado que esas son las demandas centrales de la población movilizada, que con independencia de la evaluación política que se pueda hacer del gobierno de Castillo, de sus acciones, siente que en la humillación, la televisación, los insultos que ha recibido el presidente campesino, hay una humillación a los pueblos originarios y a los campesinos y a los olvidados de Perú. La siente una afrenta como propia. Luego aquí hay distintas posiciones en torno al presidente Castillo, pero lo que es claro es que la inmensa... Es una cosa extraña esto del pedido de cierre del Congreso, es un sistema muy distinto al que tenemos en otros países de Sudamérica, pero parece que por el diseño de la constitución de Fujimori, el Congreso funciona como una especie de quinta columna del sostenimiento del régimen conservador y neoliberal en este país, y que la constituyente que buscaba un país más federativo, con más participación de las regiones, que era la consigna central de la presidencia de Castillo, es constantemente boicoteada por quienes defienden el status quo. La necesidad de una constituyente que reconozca al conjunto de la población, no solamente a los sectores privilegiados de Lima, es el reclamo preponderante, y la inmensa mayoría de los movimientos ni siquiera pide que se llame a la constituyente, sino que se haga un referéndum consultivo a la población de si quiere o no la constituyente, es decir, que el pueblo pueda pronunciarse sobre si es correcto o no es correcto la constituyente. Lo cierto es que hoy hay un gobierno que no votó nadie, que está ejerciendo una represión pocas veces vista, por lo menos en las últimas décadas, en este país, y que las muertes de campesinos han empezado el día, digamos, a partir de la asunción de la señora Dina.
Sí, Juan, usted nos decía que han solicitado audiencia con autoridades del gobierno designado, pero que hasta ahora no han respondido. ¿Qué harán ustedes para insistir en ese propósito? Porque todo esto es importante plantearlo también desde esa misma perspectiva. ¿Qué piensan hacer al respecto? No, nosotros, insisto, pedimos audiencia, nos recibió la Defensoría del Pueblo, que es una institución proautonómica. Se hizo una reunión, hay aquí diputados nacionales argentinos que se reunieron con sus pares peruanos, han pedido reunión con todos los bloques. Bueno, los recibió solamente un sector que apoya de alguna manera manifestaciones. Eh, y, bueno, lamentablemente no hemos podido compartir nuestras impresiones con otros sectores, pero sí con las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles. Bueno, acá hubo una invasión de la Universidad de San Marcos con un tanque, ¿no? Entraron con un tanque a una universidad. Eso es, algún problema hay con una democracia que necesita entrar con tanques a la universidad. Y ahora están yendo, insisto, a las regiones. Y el propósito nuestro es visibilizar algo que está invisibilizado y tratar de llamar la atención a los que tienen el poder hoy de que los crímenes de lesa humanidad no van a quedar impunes para siempre, que están siendo observados y registrados por un montón de personas de buena voluntad, que más allá de cualquier consideración subjetiva, es decir, cada uno de nosotros tiene una posición sobre lo que pasa en Latinoamérica, sobre lo que está pasando en Perú, pero acá hay datos duros, hay datos objetivos de la realidad, que son los muertos que claman por justicia, los heridos, los desaparecidos y las personas que están siendo reprimidas salvajemente en todo el país. Eso que usted dice es absolutamente cierto, lo escuchamos a través de la pantalla de Telesur de manera permanente, que no quede en la impunidad todos estos crímenes, las personas heridas, las mujeres violadas, toda la serie de abusos que se han cometido durante estos 2 meses. Para despedirlo, Juan, desde una visión política, quiero conocer, además de lo que significa Perú para nuestra América Latina, el proceso de crisis permanente que ha vivido el país desde hace más de 5 años. Está claro que la gente lo que está pidiendo es una Asamblea Nacional Constituyente, otros dicen eso que usted nos estaba contando, un referendo para tenerlos en cuenta y que consulten si quieren o no cambiar lo que muchos expertos consideran un verdadero esperpento de constitución. ¿Qué salida ustedes allá en el terreno le ven a esta crisis en el país? Yo creo que hay un patrón que se repite, por lo menos en el Cono Sur, que es lo que más conozco, ¿no? Y ese patrón que se repite es una ofensiva de los sectores minoritarios locales, aliados a potencias extranjeras y a multinacionales, para destruir cualquier intento soberano de los pueblos por recuperar sus recursos estratégicos, por cambiar el patrón de distribución de la riqueza, por buscar el multipolarismo en el concierto internacional, y que hay una voracidad por los recursos naturales, particularmente por los recursos naturales, que es donde está puesta, digamos, la mirada de los grandes capitales, que les molesta cualquier atisbo de protección de esos intereses. Y entonces comienza a funcionar un aparato muy coordinado entre el Poder Judicial, los medios de comunicación, la derecha política y en algunos casos sectores policiales lamentablemente en el caso de Perú, de las Fuerzas Armadas. Y que por otro lado está la población que intenta torcer el rumbo de esta situación y pueblos que han sido sometidos durante muchos años que se empiezan a levantar y eso está claro aquí en Perú, donde parecía que preso Castillo estaba resuelto el problema y bueno, la población campesina indígena se levanta para decir, miren, nuestras demandas de dignidad, de tierra, de techo, de trabajo, de acceso a la salud, de educación, de soberanía sobre los recursos naturales, de respeto cultural, siguen en pie y ojalá que estos momentos oscuros que vive Perú y estos momentos de disputa y de crisis que hay en tantos países de América Latina puedan resolverse
a favor de las mayorías populares y la unidad de nuestro continente. Sí, usted dice esto y bien recordamos lo que decía hace solamente 2 días a través de una entrevista en medio de comunicación el expresidente Pedro Castillo, y es el tema del litio. Ya ni siquiera para Estados Unidos lo más importante es el petróleo y para las potencias, sino el tema del litio, en donde también recordemos que en 2019 se vio directamente involucrado la embajada estadounidense y otros actores políticos con el tema de ese recurso natural. Es así, el otro día pensaba, ¿no? En una conversación que tenía en el 2005, presidentes latinoamericanos le dijeron no al ALCA, y hay como un nuevo ALCA que intentan imponerle a América Latina, que es eh, agua, litio y minerales, combustibles y agroindustria. Esos son los 4 elementos del saqueo que intentan perpetrar poderes que son globales, que no están concentrados exclusivamente en un Estado, como puede ser Estados Unidos. Son globales, pero no universales. Intereses globales que no tienen límites a la hora de destruir la población, destruir el ambiente, de destruir los procesos democráticos de los pueblos, y que son fuerzas muy oscuras, ¿no? Y lo que ha tocado aquí, yo he podido recibir testimonios directos que cuando hagamos el informe los vamos a revelar, han sido niveles de extorsión muy fuertes sobre el gobierno de Pedro Castillo y sobre el propio presidente y sobre sus seres queridos, eh, y, y cosas que no son humanas, ¿no? Que no son humanas. Y, y por eso la solidaridad, las pequeñas granitos de arena que podemos hacer los que venimos a tratar de defender no solamente, por lo menos desde nuestras convicciones, con nuestros aciertos, con nuestros errores, a la gente más vulnerable, porque acá vemos a la gente más vulnerable, convertir en una colonia el Cono Sur y que nuestros pueblos tengan derecho al desarrollo, al progreso y a la felicidad. Todas estas personas vulnerables, todas estas expresiones en las calles de la Perú profunda, que ahora han decidido movilizarse no solamente en sus regiones, sino irse hasta Lima, hasta la capital, en donde históricamente han denunciado que se les da la espalda, pues allí están y allí continúan. Juan, muchísimas gracias por ese análisis, por contarnos cómo va esta misión internacional de solidaridad, y quedaremos muy atentos al informe final que ustedes harán público. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias a ustedes. Hasta luego, muchas gracias.